¿Qué pasa, electrónicos? Bienvenidos a un nuevo Q&A. He puesto la pregunta, bueno, el aviso en la comunidad como hace 2 semanas. Así que vosotros tenéis que dejar las preguntas en la comunidad y yo ahora las voy a contestar. Intentaré contestarlas todas. Hay 73 preguntas. Acabo de hacer el vídeo de Q&A del canal inglés. Así que estoy un poquito cansado, pero de todas formas intentaré explicar, contestar cada pregunta lo mejor que pueda. Antes de empezar con las preguntas, quería hacer unos avisos. Así aprovecho este vídeo para avisaros antes para que no os perdáis esto. He avisado un giveaway, un sorteo en mi canal hace como 2 semanas también. Y hay poca gente que ha entrado, entonces en cuanto menos gente hay, pues más probabilidad tienes de ganar. Así que si quieres ganar una estación para soldar, esto es lo que tienes que hacer. Tienes que ir a electronus.io, que es la nueva página que hemos hecho. Tienes que hacer una cuenta, no te preocupes, es muy fácil hacer una cuenta, es poner tu mail, crear una contraseña y ya tienes la cuenta creada. Luego si quieres también te puedes cambiar el nombre, poner un poco sobre ti y tal, y también usar la cuenta, porque si tienes cuenta en electronus.io puedes publicar tutoriales, proyectos y ayudar a la gente, y la gente también te ayuda a ti publicando respuestas, otros tutoriales y otros proyectos. Pero para entrar en el giveaway no solo tienes que hacer la cuenta, sino que también publicar un tutorial o un proyecto. Publicar un tutorial es un poco difícil porque tiene muchos pasos, pero para poner un proyecto para vosotros será muy fácil. Lo único que tienes que hacer es poner una foto con un proyecto que tú has hecho y una pequeña descripción y unos tags. Y ya está, le das publicar y ya has entrado en el giveaway. Entonces recuerda, hacer cuenta, o si ya tienes cuenta, directamente vas y publicas un proyecto, poner una foto, una descripción y ya está. Con eso ya entras en el giveaway, en el sorteo. Y de aquí en el fin del año, o sea, cuando acabe este año, voy a elegir el ganador del sorteo y lo voy a avisar en mi canal de YouTube. Así que si quieres ganar esa estación para soldar, ves ahora antes de que se acabe el sorteo. Y ya os he dicho, creo que hay como 10 o 12 personas que han entrado hasta ahora. Así que la probabilidad de ganar es muy grande. Muy bien, el segundo aviso que quiero hacer es sobre el foro. El problema es que recibo en Instagram y en Facebook cada día mínimo 30 o 40 preguntas. Para mí es imposible contestarlas esas, además son muchas preguntas que las podrías buscar en Google. O si tienes una duda con un proyecto, recibo también mail, se os puede dar con un proyecto o que tenéis un código que no sale bien. La respuesta es, hemos trabajado como 6 o 7 meses en hacer una nueva página. He invertido un montón de dinero, un montón de tiempo y un montón de energía en hacer esa página. Así que por favor usadla. Esa nueva página de electronus.io ahora tiene un foro muy bueno con todos los topics separados. Así que si tienes cualquier pregunta, cualquier duda, necesitas ayuda, ponla ahí en el foro. Yo os prometo que cada semana entro en el foro y las preguntas que están en verde, que quiere decir que son preguntas nuevas, las voy a revisar, intentaré contestarlas. Pero si no las contesto yo, esa es la gracia de tener un foro, que la gente también puede contestar. Entonces la comunidad se ayuda entre sí. Tú pones una duda y la resuelves, entonces si yo tengo la misma duda y la encuentro en el foro, ya no tengo que preguntarla porque ya está resuelta. Entonces todas las dudas y los problemas que tenemos quedan ahí resueltas o no, pero así cada uno la puede mirar, te puede dar una opinión, o además no es lo mismo tener mi respuesta que tener la mía y de 3 o 4 personas más, así puedes elegir cuál es la mejor. Así que por favor, para cualquier pregunta, no me enviéis más mensajes en Facebook y en Instagram, porque hay tantas que cada día tengo ahí la notificación de un montón de mensajes que no los puedo contestar y no los voy a contestar porque no tengo tiempo, estoy trabajando todo el día. En cambio en el foro me reservo un día, una mañana a la semana de mirar las preguntas y dejar una respuesta si puedo. Así que por favor usad ese foro, que para algo lo hemos hecho, para ayudar a la comunidad. Muy bien, ya empezamos con las preguntas. Bueno chicos, que estaba editando el vídeo, me di cuenta que hay un aviso que no lo dije, es muy importante, y es que quiero hacer un nuevo topic para el canal, y es muy importante que me digáis si os importa o no, si os gusta, y dejadlo en los comentarios si os interesa de que siga haciendo eso. Y el nuevo topic, o sea, el nuevo tema sería despiece de cosas vintage. Serían vídeos muy fáciles para mí hacer, así que mientras hago un proyecto grande, pues podría grabar un proyecto de cosas vintage. La idea es, por ejemplo, tengo un osciloscopio que tiene más de 20 años o 30 años o así. Sería abrirlo, os digo un poco las especificaciones, de qué año es, de qué marca, miramos las piezas que tiene dentro y ya está. También tengo unos walkie-talkies antiguos, también sería hacer un despiece, mirar lo que tiene dentro. Así que si queréis un topic de cosas vintage, despiece de cosas vintage, dejad un comentario debajo si os interesa o no. Bueno, seguimos con el vídeo. Espero que no se haga un poco aburrido, pero bueno. Hay muchas preguntas, por eso digo que son 73 preguntas, tardaremos creo que 1 hora o más, ya veremos.
La primera pregunta es de Nicole Zepp. La pregunta es, mi pregunta es si estás feliz. Gracias, actualmente estoy feliz. Muchas gracias. La segunda pregunta es de Cines. ¿Cómo puedo hacer un dron desde cero? Completo, dron, mando. Bueno, no puedo decir que es fácil hacer un dron desde cero, pero sí que tengo un tutorial que te explica desde cero con Arduino cómo hacer el mando, cómo enviar la señal desde los potenciómetros, desde los joysticks, cómo recibir la señal con un receptor de radio con NRF24, usar esa señal, conectarla al Arduino y con la plataforma de MultiWii hacer el dron. Así que simplemente vas a mi canal, buscas dron con Arduino y te sale una lista donde puedes aprender desde cero cómo hacer ese dron. Esa es la respuesta, más no te puedo decir. Vale, hola, quisiera que me enseñaras algo sobre el bobinado de toroides pequeños, con fórmulas y aplicaciones. Muchas gracias. Vale, ahora mismo estoy trabajando en un proyecto sobre transformadores, pero no va sobre transformadores toroidales, sino que normales, y es muy básico sobre los campos magnéticos, cómo se inducen una a la otra, las leyes de Faraday, de Lorentz, cómo creamos corriente a la segunda bobina, la relación entre el bobinado y el ratio que dan esto. Entonces eso es muy básico. Sí que estoy preparando algo para los transformadores de toroides, pero lo que te recomiendo en cualquier momento si necesitas algo de transformadores, coge tu móvil y te descargas una cualquier app. Hay algunas que son mejores, pero creo que son de pago, 1 euro, 2 euros, que se llaman calculadoras de transformadores. Entonces tú ahí puedes poner las dimensiones que quieres para el transformador y también las potencias, porque lo importante de un transformador es el voltaje que entra y el que sale y la corriente que te puede dar. Entonces ya verás que en función de cuanta más corriente quieres, el bobinado tiene que ser más grueso, o sea, el cable tiene que ser más grueso. En cuanto más voltaje quieres a la salida, necesitas más vueltas. En cuanto más vueltas tienes, obviamente la resistencia del cable crece, entonces pasará menos corriente, así que tienes que usar cable más grueso. Si usas cable más grueso, el núcleo del transformador tiene que ser más grande y a lo mejor no te cabe donde tú lo tienes que usar, pero esas calculadoras en función de lo que tú buscas te dan los parámetros que quieres usar. Es lo que te puedo recomendar por ahora. Un toroidal sí que es un poco más complicado porque el núcleo es circular, pero bueno, podemos hacer un vídeo para eso también, lo pondré en mi lista de tutoriales. Muy bien, la siguiente pregunta, perdóname que lo voy a acercar un poco porque la verdad es que está un poco lejos y no veo tan bien. Vale, ¿vas a hacer algún tutorial de diseño electrónico? Como por ejemplo en programas como Altium, Eagle o hasta EasyEDA. Ya tengo proyectos sobre eso. Tengo un tutorial sobre cómo usar Design Spark y hacer una PCB desde cero. Y no solo eso, sino que también cómo diseñar el componente. Y también tengo un tutorial sobre EasyEDA, cómo usarla y hacer los componentes. Simplemente búscalos supongo que es un seguidor nuevo porque estos tutoriales ya están en los dos canales, en el inglés y en el español. Y ahí te puedes aprender cómo usar EasyEDA, que es la plataforma que utilizo ahora mismo. Vale. Siguiente pregunta es de Juan José. ¿Alguna vez tuviste miedo en no aprender un tema sobre electrónica? Saludos desde Guatemala. Si tuve miedos para no aprender un tema, la verdad es que no. Tengo suerte y hasta ahora casi todo lo que me han explicado lo he entendido. Y si no lo he entendido, pues le he dado un poco más, he estado más días o más semanas hasta que lo aprendí y nunca tuve miedo de no aprender un tema. A mí me gusta, la verdad, me gusta aprender, sobre todo electrónica, porque es algo que me gusta. Muy bien, siguiente pregunta. Justo Soto Manrique. Perdón, si no leo bien los nombres, es que algunos nombres pues no los conozco y puede ser que los lea mal. Lo siento por eso. Vale, la pregunta es, buenas, la pregunta sería, ¿cómo proteger el código en el Atmega 328? ¿Cómo proteger un código? ¿Quieres decir proteger contra descargas para que se te borre el código o protegerlo en plan con un cifrado para que no te lo roben? De entrada, por lo que yo sé, el código una vez subido al Atmega no te lo pueden robar. Si lo quieres cifrar de alguna manera el código escrito en el Arduino IDE, es que no entiendo muy bien la pregunta que me haces, pero bueno, normalmente si tú has subido un código en el chip, de ahí ya no te lo pueden sacar porque eso está traducido a conexiones de fuses conectadas una al otro, está en una memoria interna del micro, así que no sé qué quieres decir proteger el código. A no ser que digas que sea volátil, que por alguna descarga eléctrica se te borre el código o que ya no funcione, no sé a qué te refieres. Muy bien. Siguiente pregunta es de Maori XDE. Wi-Fi, Bluetooth o radio para comunicarse con el Arduino, ¿cuál usarías? Bueno, entre estas tres hay mucha diferencia.
Entonces, si tú quieres hacer comunicaciones de muchos datos y además conectarte al LAN o bueno, a internet, lo que te recomiendo es usar Wi-Fi porque es una muy buena comunicación. Pero si quieres hacer, por ejemplo, comunicación muy corta entre dos Arduinos y muy simple, simplemente utilizar el conector de serial, te recomiendo utilizar Bluetooth con el HC06 o C05 porque es muy fácil, es simplemente como si tuvieras un cable conectado entre los Arduinos, pero en vez de tener un cable tienes Bluetooth. Porque utiliza el mismo, el mismo puerto de serial. Y si quieres conexiones de larga distancia, por ejemplo un mando de radio control, pues ahí sí que te recomiendo utilizar radiofrecuencia. En verdad todas son radiofrecuencia, Bluetooth y Wi-Fi también son radiofrecuencia, pero bueno, tienen otras características y se llaman diferente. Pero supongo que te refieres al típico radio de 433 MHz o el de 2.4 GHz. Yo te recomiendo para comunicaciones muy largas el NRF24 porque puedes enviar muchos bytes, puedes enviar muchos datos y además puede llegar muy lejos, tan lejos hasta 10 kilómetros. Y si no me crees, yo no he hecho esta prueba, pero hay un canal que se llama iForce 2D, me parece. Tú pon NRF24 10 kilómetros y ese tío con una antena tocha así gigante la ató con una batería a un árbol y se fue con el coche hasta 10 kilómetros y aún recibía la señal. Es que yo estoy flipando con ese módulo porque es bastante potente. Pero tienes que usar el módulo que tiene un amplificador a la salida de la antena, que no vale mucho, valen como 2 o 3 euros. Ok, siguiente pregunta es de Matthew93. Entonces, Matthew me pregunta: hola, mi pregunta es sencilla. ¿Por qué si eres de España y hablas español a la perfección, tus mejores vídeos y tutoriales los haces en inglés? No es verdad. ¿Dónde sabes que hay una gran comunidad latina que te sigue? Sé que intentas traducirlo lo mejor, pero los mejores y los más nuevos siempre se las sacas en inglés. Vale, entonces aquí para explicaros por qué pasa eso. De entrada no es verdad, yo traduzco todos los vídeos de inglés a español. Lo que pasa es que yo primera vez empecé en inglés porque bueno, se me daba mejor y la verdad que toda la electrónica estaba hecha en inglés. Entonces empecé el canal, pero entre el canal inglés y el canal español hay una diferencia de como un año. Entonces yo empiezo a traducir los vídeos antiguos. Entonces es obvio que el vídeo que saco ahora estará traducido casi de aquí a un año en el español, porque si no me salto unos vídeos que serán a lo mejor 40 vídeos y quiere decir que eso nunca los voy a traducir. Y como cada semana intento traducir uno, porque aunque parezca poco, me toma muchísimo tiempo porque tengo que traducir el texto, adaptarlo y bueno, cambiar algunas cosas y luego grabar la voz. Entonces siempre van a estar desplazados un año. Por ejemplo, el vídeo que saqué la semana pasada lo veréis de aquí casi un año en el canal español, a no ser que es una excepción. Bueno, de todas formas, si tengo un vídeo especial sí que lo publico a la vez en los dos canales, pero eso no pasa siempre. Por ejemplo, los reviews sí que los pongo siempre a la vez. Y no sentáis que no aprecio tanto el canal español, es todo lo contrario. En el español tengo vídeos que no he publicado nunca en inglés, en cambio al revés no hay ningún vídeo que publique en inglés y no lo publique en el español, porque siempre los voy traduciendo. Pero por ejemplo los podcasts, hay 5 o 6 podcasts que puse en el canal español que no están en el inglés, y algunos vídeos especiales como la máquina CNC con motores con encoder óptico y esas cosas que hemos hecho en el canal español y en el inglés no. Así que no os preocupéis, todos los vídeos que están en el canal inglés finalmente estarán traducidos en español, pero es que no me da el tiempo de ir traduciendo todos los vídeos que tengo atrasados. Muy bien, vamos a ver la siguiente pregunta. ¿Puede ser un robot autónomo? Sí, podría ser. La verdad es que tengo una idea de hacer un robot, lo tengo en la lista y el robot no se va a mover mucho, sí, pero no mucho por la casa, por ejemplo como una aspiradora esa autónoma. Esto que lo que le quiero es que detecte ruido o incluso detectar la voz con ese módulo que te detecta los comandos y usar un módulo de reproducción de MP3 que te dé respuestas aleatorias o por ejemplo cada cierto tiempo te diga la hora como si fuera un acompañante tuyo. Ese sí que tengo un proyecto en la lista y lo haré seguramente con un cuerpo impreso en 3D, con un altavoz, con luces, con una pantalla a lo mejor. Entonces es algo que siempre que detecta movimiento algo alrededor, te diga hola, ¿cómo estás? O te diga la hora, o que te diga, yo qué sé, cosas, incluso si está conectado a internet, que te diga cosas que baja de internet. Estad atentos que eso podría estar en el canal pronto. Vale, otra pregunta de Carlos Aravena. Perdón. ¿Cómo hacer una CNC desde cero con Arduino y motores paso a paso? No es tan difícil. Hacer una CNC ahora es muy fácil porque hay un montón de código ya de código abierto. Por ejemplo, el GRBL. Podéis utilizar esa plataforma. Y si lo quieres hacer desde cero tú con tu propio código, tengo un tutorial en el canal
que se llama CNC Manual de 2 ejes. Y es un tutorial donde te enseño cómo controlar los motores paso a paso y con otro Arduino leer esos pasos y poner la distancia en la pantalla, cómo controlarlo con botones, controlar la velocidad. Es un poco más difícil, pero si quieres, busca directamente CNC con GRBL y ahí directamente haces las conexiones a los drivers a los motores paso a paso, construyes tu marco de la manera que tú quieras, de madera, de aluminio, de lo que sea. Subes ese código y luego con una plataforma que se llama BCNC o Universal G-Code Sender puedes transmitir los archivos de G-Code y a controlar la máquina CNC. Es bastante fácil. No sé si hacer un tutorial sobre esto porque ya hay tantos tutoriales sobre esto y es bastante básico. Pero si de verdad os interesa y pensáis que es muy importante, dejadlo abajo y yo lo pondré en la lista de tutoriales. Vale. Siguiente pregunta es de Esteban Pa. ¿Qué es la tecnología inverter? ¿Es algo real o es marketing? Nunca había escuchado de la tecnología inverter, a no ser que te refieras a un inversor de voltaje, porque eso sí que es real, pasa voltaje de C a voltaje AC. Y si no, no sé a qué te refieres, así que perdón, no puedo contestar esa pregunta. No sé qué es una tecnología inverter. Hola, quiero saber por qué al activar una de las fases A, B, C del bobinado del BLDC, cierras el transistor PMOS y NMOS a la vez de las mencionadas fases. Gracias, cualquiera que explicas esos. Bueno, la pregunta es no activas el PMOS y NMOS a la vez de la misma fase, sino que uno de una fase y uno de otra fase. Y te explico por qué. Si por ejemplo el motor BLDC, los brushless funcionan con triple fase, tienes un puente triple que activa la bobina A, B o C. Entonces para el puente, para cada fase tienes un MOSFET PMOS arriba y un NMOS arriba, aunque yo en mis tutoriales he utilizado NMOS en los dos porque con PMOS se complica un poco la cosa. De todas formas, el PMOS está conectado a VCC, arriba 12 voltios digamos, y el NMOS está conectado a tierra. Entonces, si tú de la misma fase activas tanto el PMOS como el NMOS, lo que tienes es un cortocircuito directo de 12 voltios a tierra. Y eso no es lo que tú no quieres, porque así se te queman los MOSFETs y ni siquiera pasa corriente por las bobinas. Lo que sí haces es siempre activas una bobina de entrada y una de salida. Por ejemplo, activas el PMOS de A, quiere decir que la corriente entra por la bobina A, y activas el NMOS que está conectado a tierra de la bobina B, quiere decir que entra, pasa a través del motor y sale por la bobina B. Y de esta manera haces un circuito cerrado, se crea el campo magnético dentro del motor y mueves un paso. Y luego entras por A y sales por C, entras por B y sales por C y así sucesivamente haces las 6 fases. Así que en cada fase tienes que activar uno desde arriba y uno de abajo porque entra por un lado y sale por el otro. Pero nunca de la misma fase porque si no es un cortocircuito directo. Supongo que eso es lo que ha preguntado, porque activas uno y el otro de fases diferentes. Si activas de la misma fase, problemas. Vale, siguiente pregunta es de Kevin Pérez. ¿Doblarás tus vídeos de inglés a español? Ojalá lo hagas. Pues sí, os prometo que todos los vídeos hasta ahora, todos los vídeos que han estado en el canal inglés, están traducidos ya en español. Lo que pasa es que hay una diferencia de casi un año, unos cuantos meses entre los vídeos. Pero poco a poco los voy traduciendo porque tampoco es que tengo tiempo. Vale, la versión 3 de Radio Control con la pantalla OLED más grande, 3 o 4 pulgadas. Y mejoras en el tiempo de respuesta del transmisor. Vale, esto no es una respuesta, no es una pregunta, sino que me pide a mí que haga una versión 3 del mando de radio con una pantalla más grande. Bueno, ya que tienes todo el código y está todo, digamos, código abierto, simplemente añade tu pantalla y cámbialo tú mismo si quieres. No creo que sirva hacer un tutorial entero de cómo añadir una pantalla nueva a ese proyecto. También, si queréis que es importante, yo lo podría hacer, pero no sé si es tan importante. Vale, siguiente pregunta de Alexander Lozanda. Necesito un osciloscopio. Recomendaciones de tu parte. Me gusta el que tienes en el laboratorio. Es complicado de usar. Casi todos los osciloscopios son igual de usar. Todos tienen casi los mismos botones de acercar, de hacer un disparo, de poner el trigger. Hay algunas que tienen FFT, algunas que no. Algunas que tienen entrada digital, algunos que no. El que yo tengo es un Keysight, que es el DSO 1204G. Es muy bueno, lo que pasa que es un poco más caro, creo que va en unos 600 euros. Pero yo he empezado con uno muy básico, era un osciloscopio de Hantec, no me acuerdo ahora cuál era, no sé qué, G200 algo. Pero un osciloscopio de China, valía 200 euros, no era nada del otro mundo. Tenía 2 entradas, 2 canales y con eso hice, creo que mis primeros 2 o 3 años de carrera con ese osciloscopio.
Que si es fácil de usar, casi todos son lo mismo. Tienes que aprender un poco cómo utilizar un osciloscopio, pero si sabes usar uno, sabrás el otro, porque las letras de trig, de acquire, de cómo parar, de cómo acercar, de cómo hacer un filtrado y cosas así, casi todas son las mismas porque están en inglés. Así que si quieres uno barato, te recomiendo un típico Hantec o como mucho un Rigol, que también son un poco o baratos o caros. Y más arriba pues están estos de Keysight o alguna otra marca de un poco más avanzada. Y claro, en cuanto más canales tiene, pues mejor, pero más caro es. Este es de 4 canales, así que por ejemplo cuando haces SPI, que es una comunicación que utiliza muchas conexiones, puedes conectarlas todas a la vez y verlas todas a la vez. Con uno de 2 canales tienes que hacerlo de 2 en 2, no puedes comparar. Bueno, ahí ya tú sabrás si el nivel que necesitas para el osciloscopio. Siguiente pregunta es de Carles Mejía. Carles Mejía, ¿qué tal vídeos de PIC desde cero? Sí, he comprado unos PIC, pero también unos SMT32, pero hasta ahora no he hecho ningún tutorial. Me estoy preparando porque, claro, son micros que no he usado mucho, entonces prefiero primero probar unas cuantas cosas hasta hacer un tutorial para estar seguro de lo que voy a hablar. Pero sí lo tengo en la lista de proyectos. ¿Alguna forma de costearse los proyectos? ¿Costearse? ¿Qué es costearse? O sea, poner un precio. Creo que es una palabra que no conozco. Costearse, a no ser que se refiere si hay alguna manera de poner precio en los proyectos, pues cada proyecto pues calculas los componentes, cada uno lo que vale. En fin, lo siento. Alejandro me pregunta, ¿cuántos años tienes? ¿Qué estudiaste y dónde? ¿Y cuál es la meta en tu vida? Tengo 26 años y he estudiado Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones en Barcelona, en la Universidad de UB. Y en la meta en mi vida, pues estar feliz. Si te refieres a mi trabajo, pues obviamente quiero crecer, me gustaría tener un taller más grande porque ahora mismo por cosas personales me tuve que mudar a una habitación que es más pequeña y eso me limita un poco a lo que son los proyectos. Siempre quise hacer proyectos grandes, karts eléctricos, quería hacer algo con soldar, cortar metal, tener las típicas máquinas grandes y hacer todas mis ideas. En cambio, en un piso en Barcelona es difícil. Incluso los proyectos que he hecho de diseño 3D de aviones, es que dónde voy a ir con un avión que tiene 1,5 m de ancho y ya está pegado. Si quiero ir a un pueblo, pues necesito llevarlo en un coche grande. Es muy difícil probar estas cosas. Entonces, desde el punto de vista de YouTube o de trabajo, me gustaría mudarme fuera o tener una nave o algún sitio donde sea más libre para hacer proyectos más grandes. Si te refieres a mi vida, meta en la vida, pues eso ya serán cosas personales que no creo que interesen aquí. Vale, me recomiendas que... Paraguayito TV pregunta, ¿me recomiendas que empiece en el mundo de la electrónica? Sí, te recomiendo. Si te gusta, sí. Obviamente, si no te gusta, pues no te lo recomiendo. Vale, Iván Barrera me pregunta, ¿cómo puedo controlar un mando? ¿Cómo puedo conectar un mando a un dron Arduino sin necesidad de Bluetooth? Pues un mando a un dron Arduino. Un dron Arduino pone, supongo que es Arduino, no lo sé. O es una marca Arduino que yo no conozco. De todas formas, los mandos de dron suelen ser de radio control RC 2,4 GHz, no de Bluetooth. Pocos drones hay con Bluetooth. Esos de juguete que van a 2 o 3 metros, eso puede ser que sea con Bluetooth. Si no, tendrás que conocer los protocolos que utiliza ese dron y qué datos recibe para saber qué enviarles. Es una pregunta un poco difícil y sin saber más información no sé qué decirte. Vale. Raúl Pérez me pregunta, pros y contras de desarrollar un control PID con amplificadores operacionales. ¿Sabrías algún tutorial de cómo hacer uno enfocado al control de posición de un lazo cerrado? Saludos desde México. México. Vale, primero de todo, mis PIDs, los tutoriales de PIDs que he hecho hasta ahora son todos digitales, controlados con Arduino. Y con Arduino tienes mucha más facilidad a lo que es control más preciso, porque trabajas a frecuencias de megahercios, puedes contar milisegundos, puedes activarlas un montón de variables. En cambio con operacionales te basas en componentes reales, con capacidades de resistencias que añades a los amplificadores para tener la salida de P, para tener la salida de I y de D. Luego los juntas y en eso tienes un control PID. ¿Qué pros tienes con ese circuito? Yo creo que es mucho más rápido de respuesta porque los operacionales son directos. En cambio en un Arduino o cualquier otro micro, primero haces el procesado de recibir la señal de feedback, la procesas, creas el código de PID, luego activas ese PID y lo aplicas a la salida que activa un MOSFET o lo que sea el control de fuera. Entonces todo esto puede tener un retraso. Son los únicos pros y contras. Puedes jugar más con variables en el código digital.
no puedes jugar tanto con las resistencias y con la... y además, las resistencias y capacidades reales que utilizas con los operacionales pueden tener pequeños errores, entonces no serán exactos. Dependiendo de esto, tú puedes elegir cuál usar en un proyecto o en el otro. Vale, Oswaldo Osemin me pregunta, ¿cómo puedo hacer un sistema de seguridad para una casa? Bueno, de entrada puedes comprarte un sistema ya hecho. Creo que te sale bastante barato. Y si lo quieres hacer desde cero, pues depende de lo que quieres. ¿Quieres conexión con wifi a internet? Eso es un poco chungo porque cualquier conexión de internet, si tú empiezas a enviar datos, los hackers es muy fácil de sacar esos datos porque tú los enviarás seguramente a una base de datos con el get o con el send. Si hay gente que sabe y los empaquetados no son muy bien hechos, te los pueden robar. Pero si tú quieres directamente una alarma, pues con sensores, empieza con un Arduino metido en una caja, sensores de movimiento, sensores de gas, sensores de fuego. También puedes conectar una cámara a una Raspberry Pi. Es que esto es una pregunta bastante con un montón de respuestas. O sea, si tú quieres seguridad, hay un montón de tipos de seguridad. Una que tengo yo pensado es conectar un Arduino a un ESP8266 y, por ejemplo, tener unos imanes en la puerta que cuando se separan activen un sensor, y ese sensor está conectado al Arduino que envía esos datos de manera segura a un servidor que yo tengo, como hemos hecho en un tutorial anterior. Pero en el servidor generamos una acción de PHP, de PHP, que te envíe un mail a tu smartphone. Entonces cada vez que alguien ha abierto tu puerta de tu casa y la alarma estaba activada, al instante recibes un mail en el móvil y así sabes que alguien ha abierto la puerta. Y si tienes unas típicas cámaras con wifi que las puedes controlar desde el móvil, ya podrías mirar quién está en tu casa. Eso es una manera muy fácil de controlar y tener un poco de seguridad en tu casa. Muy bien, siguiente pregunta es de Hilti3000. Hola, me encantan tus vídeos, de hecho me ayudan en mi trabajo. Pregunta, ¿cuál configuración recomendarías para un optoacoplador con Arduino? ¿Cuál configuración? No creo que hay muchas configuraciones, pero depende de lo que quieres hacer. Normalmente los optoacopladores lo que hacen es separar las señales eléctricas, ya que utilizan luz para enviar señales. Tienes un LED en un lado, un fototransistor en el otro. Cuando se enciende el LED, pues ha enviado la señal sin conexión de luz. Normalmente se utilizan para voltajes altos y así separas, por ejemplo, los 5 voltios de los micros, de los amplificadores, de los 200 pico voltios del alto voltaje. Normalmente lo que se tiene que hacer, si lo quieres controlar con un control digital desde el Arduino, de lo que sea, pones una resistencia para limitar la corriente del diodo del LED que tiene dentro, y en el otro puedes poner un pull-up. Si tienes un pull-up, cada vez que el fototransistor está conectado a tierra, la salida es 0. Y cuando no tienes el LED encendido, pues la salida es el pull-up que está conectado a VCC, que puede ser el voltaje de que tú quieras. Más o menos así se utiliza un optoacoplador, pero claro, depende de tu circuito, eso puede variar. Sin darme un ejemplo dónde lo quieres usar, no te puedo explicar más. Vale, un momento que suena esto. Lo voy a poner en silencio para que no nos moleste. Muy bien, siguiente pregunta es de Yakada 1987. ¿Cómo realizar un mando y receptor de vehículos RC de 24 y 32 canales? Ya está mi canal. El radio control basado en Arduino, si vas a mi canal buscas RC o radio control basado en Arduino, puede enviar hasta 32 canales de 1 byte, o sea de 8 bits, de 0 a 250. Simplemente yo tengo está hecho con 8 canales. Si quieres más, pues añades más variables en el código y ya puedes llegar hasta 32 canales. Siguiente pregunta es de Jessica. Me pregunta, ahora quisiera saber qué fue lo que más te llamó la atención a la hora de decir no, pues a mí me gusta la electrónica. Pues no lo sé, la verdad es que yo no quería estudiar electrónica al principio. Cuando yo empecé la carrera, mi primera elección fue multimedia, porque yo estaba ya metido en la edición, utilizo After Effects y Photoshop y todas estas plataformas de hace mucho tiempo. Lo que pasa es que las universidades esas son muy caras, eran privadas, yo no tenía dinero para pagar una universidad tan cara. Entré a la siguiente en la lista, que era electrónica. Ni siquiera sabía qué material se va a estudiar, no sabía que hay mucha matemática, mucha física, mucho laboratorio, pero desde el primer año me empezó a gustar. No, miento, el primer año estaba un poco aburrido porque hacías mucha matemática y además álgebra y vectores que a mí no me gustan, pero yo luego segundo año ya empiezas con cosas de laboratorio, con electrónica de verdad, y ahí me empezó a gustar un montón. Me empecé a comprar Arduinos, proyectos, y ya empecé este canal. En verdad, desde mi segundo año de carrera, Electrodups ya existía como cuenta de Instagram, luego como el canal de YouTube, y así salió primero en inglés, luego el español y así para adelante. Entonces no hay ningún momento que diga, joder, a mí me gustó la electrónica, sino que desde pequeño abría las cosas. Todos los juguetes que me regalaban,
no duraba ni media hora, yo los abría y los sacaba los motores para hacer otra cosa. Supongo que es algo que de pequeño me ha gustado. Siguiente pregunta es de CH1P4XD. Este es su nombre, vale. Circuito carga MOSFET. Vale, esto no es una pregunta. Supongo que es una petición, pero bueno. Rafael García me pregunta, buenas. Más que una pregunta es casi una petición. Me gustaría mucho que hablarías sobre PCB, cómo se fabrican, el diseño de PCB, qué software, etc. Bueno, esto ya hemos dicho. Yo utilizo EasyEDA. Y hay un tutorial entero de todas las reglas del diseño, qué tienes que tener en cuenta, grosor de la placa, cómo utilizar los componentes, cómo crearlos. Así que simplemente si vas a mi canal, buscas EasyEDA tutorial y tendrás ese vídeo ahí. Ah, no, me parece que en español aún no lo tengo traducido. Si no entiendes inglés, pues espérate un tiempo porque lo pondré. Y si no, tienes el tutorial de Design Spark, que ese sí que está traducido y ahí os explico todas las reglas de diseño. Y de entrada las reglas de diseño te las pone el fabricante. Si tú quieres fabricar una PCB, el fabricante te dice, oye, nuestras máquinas como mucho pueden hacer una distancia entre las pistas de 0.2 milímetros. Si tú tienes menos, no te las vamos a hacer. Nuestras máquinas como mucho pueden ataladrar agujeros de 0.3 milímetros. Si tienes menos, no te las puedes hacer. Entonces lo primero que tienes que hacer es verificar el fabricante de placas qué reglas te pone y luego editar tu placa. Tú pones tus reglas de diseño en el creador de EasyEDA. Una vez haces la placa, das el Design Rule Check, te comprueba los errores y si tienes algo que te has pasado de esas reglas, pues te lo dice. Mira, aquí hay un error, corrígelo. Aquí este agujero es muy pequeño, hazlo más grande. Y luego pues la forma y el circuito y eso, pues tu elección. Depende de cada circuito de lo que tú has diseñado, será una placa o la otra. Pero si yo ahora mismo utilizo EasyEDA, si es eso lo que te importa. Vale, siguiente pregunta es de Matías Leiva, perdón. ¿Cómo implementar el GPS en un dron con MultiWii? Vale, el vídeo que hemos hecho de Arduino de drone basado en Arduino hay dos. Uno que es 100% con mi código y otros basado en MultiWii, que es una plataforma para Arduino. Entonces con Arduino tú le puedes conectar módulo de IMU, el giro, barómetro y así para adelante. Lo único que tienes que hacer una vez los conectas, que los esquemas están ya públicos porque es de código abierto, en el código, cada código que está con 2 barras quiere decir que está comentado y no se utiliza. Si tú quieres usar GPS, vas donde pone Enable GPS, descomentas esa parte del código y ya utilizará GPS. Entonces cuando tú entras a la plataforma MultiWii verás que aparece también el GPS. Es un poco más difícil de luego calibrar, nunca lo he hecho, pero lo tienes que ir por ahí y además en el código MultiWii te dan instrucciones de cómo hacerlo. Vale, siguiente pregunta es de Kevin. Estoy diseñando un potenciostato. Potenciostato, no sé qué es. Supongo que es algo que controla la potencia. Es que hay algunas palabras que a lo mejor en un país se dicen diferente que aquí en España. Vale, mi pregunta es cómo puedo hacer un variado de voltaje de positivo a negativo de menos 1 a 1 voltio y leer eso para el circuito mediante un ADC. Vale, eso es muy fácil. Te recomiendo el ADC de 1115, o sea 1115. Es un ADC que tiene salida de I2C, te puedes comunicar con el Arduino y con la librería y además tiene 4 entradas analógicas de 16 bits. 16 bits es brutal, puedes medir hasta 0.0001 voltios, o sea menos de milivoltios. Entonces si tú quieres leer positivo a negativo, o sea también voltajes negativos, lo tienes que usar en modo diferencial. Y lo que haces es usar la entrada analógica 0 y la 1 en modo diferencial y de esta manera puedes hacer la diferencia entre esas entradas y medir voltajes negativos. Tú buscas en Google ADS 1115 modo diferencial Arduino y ahí te saldrán algunos ejemplos y esquemas. Ya verás que es muy fácil de hacerlo. Siguiente pregunta es de Omar Alejandro. Hola, mi pregunta es, ¿qué te llevó a hacer estos vídeos? Vaya que pones veo que pones un gran corazón, un gran abrazo desde México. Bueno, es la misma pregunta de por qué, cómo empecé. Supongo que ya la contesté, ya la dije bastante veces. Otra pregunta, ¿qué tipo de servomotor debería ocupar para un proyecto que necesita tener fuerza como para levantar 2 kilogramos? ¿Qué debo usar debo usar otro tipo de motor? Bueno, si quieres usar un servo está bastante bien. Lo que pasa es que si tú quieres mucha fuerza, los motores tienen que tener engranajes para limitar, o sea, para tener más torque en la salida. Entonces, lo que tienes que hacer cuando buscas tu servomotor para comprarlo, aunque puede ser un motor DC normal, pero con una caja de engranajes, tienes que usar, te dan la fuerza de Newton por kilogramo o algo así. Te dan la fuerza que puede levantar. Entonces, tú tienes que mirar ahí que el torque del movimiento del eje pueda levantar los 2 kilos que tú tienes. Y si no, pues le pones una ruedecita a la salida y aumentas el torque
tienes menos velocidad, pero levantas más. Así que depende de cuánta velocidad y cuánta fuerza necesitas, puedes hacer una balanza entre estos dos valores. Pero puedes usar cualquier tipo de servo, lo único que los servos normalmente giran de 0 a 180 grados. Si quieres un servo continuo, lo que puedes hacer es ponerle un divisor de voltaje entre el op-amp que amplifica esa señal. Lo que pasa es que ahí ya no tienes control de grados, sino que es gira derecha o gira izquierda. Así que es mejor comprar directamente un motor DC con engranajes en la salida. Vale, siguiente. ¿Qué recomiendas si busco un osciloscopio económico? Bueno, ya lo dije, recomiendo uno de estos Hantek de China. Y si quieres un poco más caro, pues un Rigolo o un Keysight. John me pregunta, ¿cómo haces para filtrar la salida de una fuente de switching? Pues bueno, de entrada el mejor filtro es poner una capacidad, y si no, puedes hacer un filtro de LC, que es una bobina, una capacidad. Y luego también tienes que mirar, si es de switching y la has hecho tú, pues la frecuencia de switching que sea un poco más alta de lo normal, para que el rizado no sea tan, que no suba y baje mucho. En cuanto más rápido es, pues más estable será la salida. Tienes que ir probando también valores de capacidad en la salida. Y si no, utilizar LTSpice para hacerlo de entrada antes el circuito, simularlo en el ordenador, para luego saber qué valores de capacidad y de bobina tienes que usar a la salida. Vale, Joel Muñoz me pregunta, quisiera saber dónde estudiaste y qué carrera y título tienes, ya que me pareces muy inteligente y se nota que te gusta la electrónica. Bueno, muchas gracias, lo digo otra vez, estudié Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones aquí en Barcelona, en UE. Y ese es mi título que tengo de momento. Estaré haciendo un máster el año que viene y ojalá pueda llegar a ser doctor y ser profesor. Es lo que me gustaría, aunque ahora he empezado con ser, digamos, un profesor en YouTube. Ya veremos cómo evoluciona, porque para eso es un largo camino. Andrew Carión me pregunta, ¿es posible reutilizar pantallas de televisor o cualquier pantalla de cualquier placas o adaptarlas? Claro que sí. Tengo un proyecto que lo voy a hacer, es simplemente comprarte un driver de LCDs que tenga entrada de HDMI o de VGA, y lo puedes conectar a cualquier display de estos portátiles. Entonces así podrías aprovecharlo. Y si no, también tengo otro proyecto donde podemos utilizar una pantalla de estas LCD de una tele vieja, ponerla detrás de un plexiglass, y el plexiglass lo tapamos con un espejo que se utilizan para tintar los vidrios de los coches. Entonces desde fuera parece un espejo, pero desde dentro deja pasar la luz. Y lo que puedes hacer es un espejo inteligente, porque ponemos la pantalla en modo blanco y negro y se pueden ver las letras a través del espejo. Eso te haría bastante interesante. Si te sirve eso como respuesta, pues muy bien. Vale. Siguiente pregunta es de Felipe de la Cruz. Tus vídeos son chingones. ¿Qué estudiaste y dónde? Bueno, ya lo contesté esto. Siguiente pregunta es de Juan Betancourt. Vale. ¿Podrías ver la posibilidad de utilizar los transceptores de LoRa para un chat de radio o control de un dron? Ambos con más alcance. Bueno, para control de dron, utilizar el LoRa es un poco difícil porque es un poco sensible al ruido. Va a 433 MHz, y entonces los drones hacen mucho ruido con los motores. Llega a más rango, pero puede ser que no te sirva. Además, la comunicación no es tan buena. Yo recomiendo más el NRF24. Y si quieres hacer un chat, pues tengo un vídeo de cómo hacer un chat con dos transmisores de radio que son el C0110 o algo así. Entonces simplemente en vez de eso utilizar el otro. Casi que funcionan igual. Lo que tienes que saber es cómo enviar y recibir datos a la vez con el mismo módulo, porque si haces un chat, tú quieres enviar y recibir a través del mismo módulo. Siguiente pregunta. Janet Clavijo. ¿Qué módulo es mejor para trabajar con radiofrecuencia? Mejor depende de qué, pero en mi caso casi siempre utilizo el NRF24, el con antena, porque llega a más distancia. Lo sé usar y puedes enviar muchos datos. Vale, siguiente. Alexander Lozada pregunta, a veces encuentro tus nuevas publicaciones pero en inglés de primeras. ¿Podrías este 2020 hacer primero en español? Bueno, ya os he explicado qué pasa ahí, que tengo que ir traduciendo los vídeos antiguos, entonces es muy difícil que a la vez tenga el mismo vídeo en inglés y en español. A veces pasa, pero no siempre. Intentaré ir traduciendo más vídeos del español. Vale. Según las tendencias del año 2009, ¿qué crees que viene a cuestión de tecnología para 2020? ¿Y qué lengua de programación sería la mejor indicada para aprender este nuevo año? Muchas gracias, soy tu fan. De tecnología, pues no lo sé. Siempre de tecnología marcan siempre los smartphones. Ahora también estamos muy a tope con los cohetes de StarX, de SpaceX, que están a tope y sacan un montón de cosas nuevas. Los ordenadores cada vez son mejores, los procesadores son cada vez mejores, así que no sé qué decirte. Y al tema de lenguaje de programación, todos son buenos.
Y además son bastante parecidos. Tú haces Java, tú haces Python, tú haces Arduino, tú haces C++, verás que siempre están los bucles de ifs, los bucles en general, las interrupciones, se van repitiendo las cosas, así que cualquiera que empieces te va a ayudar. Pero sí que hay una diferencia entre el Java que usamos para programar páginas web y los Python y C++ que son para microcontroladores. Así que depende por dónde tires tú, si es más informática o más electrónica, pues puedes elegir en qué lenguaje programar. ¿Cómo funciona un LDR, un termistor? Esto es una pregunta de Juan Ugoletti. Bueno, esto es una pregunta de mucha teoría, que la verdad ni siquiera la sé. Yo no sé la física dentro de un LDR o de un termistor, pero desde fuera sí que te puedo explicar cómo va un LDR, un termistor. LDR quiere decir resistencia variable con la luz, quiere decir que cuanta más luz recibe, se cambia su valor de resistencia. Entonces lo que puedes hacer es ponerla en un divisor de voltaje. Entonces cuando más luz recibes, como cambia la resistencia, el divisor también cambia su valor y el voltaje en la salida cambia. Así que puedes detectar valores de luz con un LDR. Y un termistor es más de lo mismo, pero en vez de cambiar con la luz, cambia con la temperatura. Quiere decir, más temperatura, pues menos o más, depende del termistor, creo que siempre es menos resistencia tienes, lo pones en un divisor de voltaje, así que puedes detectar temperaturas. Más o menos así como va un LDR y un termistor. Siguiente pregunta es de Eresbos Ubuntu. Consejos para la cuarta revolución industrial. ¿Crees conveniente dedicarse al diseño, Arduino, Raspberry Pi, etcétera? Bueno, de entrada Arduino, Raspberry Pi y etcétera no es de diseño, pero bueno. En la cuarta revolución industrial, bueno, la verdad es que no sé de qué estás hablando, lo siento. ¿Cuál es la cuarta revolución industrial? ¿La máquina de vapor a base de queroseno? No lo sé. No entiendo, lo siento mucho. Siguiente pregunta de Kevin Cabo es de ¿cómo fue que aprendiste tanto de electrónica? Es decir, en mi universidad siento que no aprendo casi nada. Bueno, en mi universidad sí que he aprendido mucho, pero son partes de teoría y además en el programa de la uni decían 25% clases y 75% en tu casa. Quiere decir que cada vez que te presentan una cosa en clase, tú la tienes que entender más en casa, buscar más información. Entonces, en todos los trabajos que yo hacía, pues le dedicaba mucha información, intentaba hacer siempre el mejor proyecto, destacar un poco. Y por otro lado, empecé a mirar vídeos en YouTube, que en YouTube tienes tutoriales de electrónica básica, tienes tutoriales de cómo hacer con Arduino, cómo diseñar, cómo hacer cosas en 3D. Entonces todas esas cosas extra las he aprendido de YouTube o de páginas web. Yo no sabía diseñar, sabía muy poco de hacer placas, o sea, no sabía diseñar en 3D, aprendí Blender, aprendí cómo hacer placas también en la uni, pero más en tutoriales de YouTube. Cómo programar Arduino es completamente de YouTube, lo aprendí. Entonces si quieres aprender, YouTube te va a servir bastante, y todas estas páginas de electrónica también. Así que te recomiendo simplemente empezar un proyecto y de ahí ya verás como en el primero aprendes algo, en el segundo un poco más y ya en el décimo ya sabrás mucho más de electrónica. Y si no, pues siempre están los libros. Vale, Testwork me pregunta, ¿el software EasyEDA sirve para hacer las placas en el método de planchado? Sí. ¿Y se pueden diseñar más de 2 capas de PCB? Claro que sí. O sea, EasyEDA es como cualquier otro programa de CAD. Una vez que tienes el archivo, tú te descargas los Gerbers. Lo que pasa que en el método de planchado lo que tienes que hacer es descargar este layout, imprimirlo en una hoja y pasarlo al cobre, y luego ese cobre lo pasas por ácido y te queda solo la parte que has imprimido. Entonces lo que tienes que hacer del EasyEDA, en vez de exportar los Gerbers, lo que puedes hacer es exportar como PNG o SVG, y eso luego lo imprimes en una impresora normal y lo pasas con el planchado. Y si la quieres hacer de 2 capas, tendrás que mirar cómo ponerlas para que encajen una encima de la otra y que el circuito de arriba conecte con el circuito de abajo. Pero sí, con EasyEDA se puede hacer eso. Puedes enseñar cómo desenvelopar PCBs. Lo hice, hay un tutorial donde te enseño cómo hacer, en vez del método del planchado, cómo pasar un circuito con una impresora de estas de ultravioleta, con las de DLP. Entonces tú te pasas el circuito a un formato de impresión 3D, pones una capa de cobre con una pegatina sensible a la luz ultravioleta, pasas el circuito en esa, lo limpias y luego lo pasas por ácido y te queda solo el circuito. Entonces hay un vídeo donde te enseño cómo hacer eso y qué productos necesitas para quemar el cobre. Siguiente pregunta es de Luis Alberto Ramos. Hola, ¿qué programa me recomiendas para empezar a hacer circuitos de electrónica? ¿Para hacer los circuitos o hacer las PCBs? Porque para PCBs te recomiendo EasyEDA, es muy bueno. Y para testear circuitos yo siempre he utilizado LTSpice,
que le puedes añadir bibliotecas, también crear un poco los componentes y las funciones, te dan la matemática, las ondas y cualquier otro programa de Spice también lo puedes utilizar. Emanuel Guzmán me pregunta, ¿cuál es el proyecto que has hecho que más te gusta y por qué? ¿Y cuál te gustaría hacer como gran proyecto, un logro? El proyecto que yo he hecho y que más me gusta es el proyecto del ESC, del Electronic Split Controller, y me gusta eso porque es un proyecto que de entrada he trabajado más de 2 años, he hecho muchas versiones y el final funciona tal como yo quería. Estoy muy orgulloso de cómo funciona porque al fin y al cabo lo puedes controlar como cualquier ESC comercial. Es como si yo hubiera hecho un ESC para mí. La misma, bueno, incluso llega a más velocidades. Mucha corriente, es muy pequeñito, ha quedado bastante guapo, lo controlas con señal de PWM y con este proyecto aprendí un montón, porque en estas interrupciones necesitas controlar un comparador interno de la Atmega que ni siquiera sabía que existía hasta que no lo aprendí. Necesitas hacer el switching, cómo controlar potencia con drivers, mirar el ancho de las pistas, cómo diseñar la PCB, aprendes un montón, así que os recomiendo mirar ese vídeo e intentar hacerlo, porque sí, con eso sí que aprendes electrónica y es el proyecto que más me gusta. Y otros proyectos grandes que tengo para el futuro, tengo una lista gigante, así que no sé cuál sería un logro. No sé, hay muchos proyectos que me gustan. Bueno, sí, tengo un proyecto de una extrusora de filamento que la llevo practicando, bueno, más de 1 año y medio haciendo pruebas, pero de momento no me sale nada que tenga para hacer un vídeo. Pero digamos que esto sería un logro, empezar a llegar a ser un proyecto que sirva. Una extrusora de filamento para reciclar cosas, porque tengo bolsas de piezas de impresas en 3D de hace años que aún no utilizo y me gustaría reciclarlas. Muy bien, la siguiente pregunta es de Valdés y me pregunta ¿por qué la entrada de corriente de un op-amp es igual a 0? Bueno, entrada de corriente. O sea, supongo que se refiere por qué los op-amps en las terminales negativo y positivo la corriente es prácticamente 0. De entrada eso es así en un op-amp ideal. Cuando nosotros hacemos los cálculos utilizamos que la corriente es 0 y eso es simplemente porque la impedancia, o sea la resistencia de entrada es prácticamente infinita, que no es infinita, es de mega ohmios, pero cuando tú tienes mucha resistencia, quiere decir como la corriente es voltaje dividido por resistencia, como resistencia es infinita o muy grande, pues la corriente es 0, así que no hay ninguna corriente que pase hacia dentro del op-amp. Solo tenemos la referencia del voltaje y normalmente el voltaje entre el positivo y el negativo siempre tiene que ser la misma. Así funcionan los op-amps. En el vídeo, creo que es el primer vídeo que he hecho en este canal, hablo sobre los amplificadores operacionales. Si quieres saber más, mírate ese vídeo y ahí explico todo sobre las corrientes, sobre cómo en la tira virtual, sobre cómo amplificar y las configuraciones con los op-amps. Muy bien, siguiente es de Cuando Flores me pregunta ¿por qué al existir un mar de canales de electrónica en inglés y muy pocos en castellano, te convenció ir por ese mercado? Bueno, no me convenció, sino que cuando yo empecé, no es que llevaba poco tiempo en España, ya sabía hablar español, pero sí que electrónica normalmente casi todas en inglés. Todos mis datasheets los leo en inglés, todos los proyectos que yo aprendí eran en inglés. Entonces por ese mismo elegí ese camino, porque no es que tenga más éxito y más público, porque al fin y al cabo creo que hay más público español porque en el mundo hay muchos que hablan español. Pero tema de inglés simplemente me tiró por ahí. Luego pensé hacer el español y no os preocupéis que os digo otra vez, se van a traducir todos los vídeos. No tengo ninguna razón por qué empecé por la parte de inglés. Siguiente pregunta es de Peter. Me pregunta, ¿cómo aprendiste a hablar inglés o español? ¿Qué ocupación tienes aparte de YouTube? Bueno, inglés lo aprendí pues estudiando. He estudiado inglés desde pequeño y sobre todo mirando películas, porque de donde yo vengo no hay ninguna, bueno ahora habrán, pero antes no había ninguna película traducida con voz, o sea no hay doblada. Tenías que incluso los dibujos animados, Tom y Jerry por ejemplo yo lo miraba en inglés, aunque no hablaban. Pero la mayoría de los dibujos animados de pequeño los miraba en inglés y yo creo que eso ayuda mucho. Aquí en España el inglés casi todo en la tele está traducido y es más difícil aprender al menos el hablar, porque el de escribir sí que lo aprendes en el instituto. Y el español pues lo aprendí aquí obviamente porque llevo años en España, creo que ya son 13 años que llevo aquí. Y lo aprendí pues en el instituto y luego hablando con otras personas. De otra ocupación ahora mismo no trabajo para nadie, para ninguna empresa, soy mi propia empresa digamos como YouTube y tengo muchas cosas detrás que son las páginas web, una tienda, las cuentas de Instagram y Facebook, todo esto es parte de Electronoobs, pero sí que he hecho un escape room, los últimos 3 años creo que he trabajado en ese escape room. Si no sabéis qué es un escape room, pues es una sala de juegos, te meten ahí dentro y como jugador lo que tienes que hacer son unos puzzles, son unas enigmas.
en una hora y media, depende de cada sala, para salir. Nuestra sala está basada en un submarino. Estoy pensando en hacer un vídeo completo sobre cómo está esa sala porque está diseñada toda con Arduino. O sea, imagínate un submarino y todos los paneles de metal y cada uno con un montón de Arduinos, con pantallas, con teclados, con joysticks, con disparo de torpedos, con sonidos. Hay un montón de cosas. Entonces también a veces cuando falla algo tengo que ir ahí a arreglar las cosas para que los jugadores puedan seguir jugando. Otra cosa no hago. Al lado de YouTube sí que hago edición de página web. Tengo ya 2 páginas web y pocas otras cosas. También me he dedicado un poco a hacer unos kits que no han salido muy bien. Y ya está. Otros trabajos no tengo. Siguiente pregunta es de Víctor García. ¿Qué conocimientos previos necesito para poder diseñar una PCB? Pues tienes que saber un poco las reglas de diseño. Tienes que saber qué es un circuito, más o menos, para no hacer errores. Tienes que saber un poco los cálculos de los anchos de la PCB, el cobre, la resistencia que tiene que tener, el ruido que puede tener, dónde aplicar cobre y dónde no. Y primero de todo, pues necesitas un circuito y que el circuito funcione, no puedes hacer cualquier circuito. Otras cosas que tienes que saber, normalmente si tienes muchos pines, o sea un integrado con muchos pines va en el centro más o menos para que los pines puedan ir alrededor. La parte de potencia en cualquier placa normalmente es al exterior. O sea, primero hacemos la potencia, que es regulación de voltaje, y luego aplicamos a la parte digital. También tienes que tener que los conectores también tienen que estar en el exterior, porque si tú pones un conector en medio de la placa es muy difícil conectarte. Y las pistas, intenta no hacer ángulos de 90 grados, porque eso con gran velocidad puede crear un montón de problemas. Bueno, tú mírate el vídeo donde te enseño cómo diseñar una placa y ahí te explico todo. Siguiente pregunta es de Enrico sobre la impresora 3D Wido F192. ¿Cómo cambiarle el firmware? Bueno, yo no tengo esa impresora, ni siquiera la conozco, así que no puedo ayudarte. Juan Bayen me pregunta, ¿cuál es tu mejor proyecto de 2019? Supongo que es el ESC otra vez, el Electronic Speed Controller. Marlon Camillo me pregunta, ¿cuál crees que es el vídeo que debería tener más visitas de tu canal? Pues yo creo que mis mejores proyectos, 2 mejores donde más aprendes, es el soldador portátil y el ESC de código abierto, porque son proyectos que requieren muchísimas cosas. Tú aprendes cómo hacer la placa, cómo soldarla, cómo controlar potencia de los MOSFETs, cómo utilizar pantalla del OLED, cómo utilizar PID, cómo leer temperatura, cómo controlar los MOSFETs a velocidad alta, cómo detectar el BACMF. Hay un montón de cosas que con un simple proyecto, bueno, simple desde fuera, aprendes un montón de cosas. Entonces yo creo que estas son las que más visitas deberían tener, que no sé si son las que más tienen, pero bueno. Francisco me pregunta, ¿cómo hacer un bot de batalla? Vale, son esos que pelean. Bueno, Robot War. Pues bueno, hacer el robot y en cuanto más cosas le añades, mejor. Tiene que ser pesado para que no lo levante, tener forma no aerodinámica, sino que estar más pegado al suelo. Y ponerle armas, no sé, depende del proyecto, del concurso donde quieras participar, porque algunos dejan armas, algunos no, algunos dejan ponerle una sierra, algunos no. Bueno, ¿cómo hacerlo? Supongo que depende de ti. Álvaro me pregunta, ¿cuál es la mejor aplicación para el Internet de las cosas? Pues bueno, como te he dicho antes, seguridad, por ejemplo, en tu casa, hacer una casa automática. Ahora todo el mundo con Alexa va controlando cosas, pero si lo quieres hacer tú para estar orgulloso de que lo has hecho tú, pues con el ESP8266 te puedes conectar a tu base de datos, puedes controlar luces, puedes abrir tu puerta. Por ejemplo, tenía una idea de que si no hay nadie en mi casa y no tengo la llave, no hay nadie que me abra el interfono. Pues mi idea era desde mi móvil hacer una app que envíe datos a mi servidor y que la puerta, al menos la puerta del edificio, se apriete el botón del interfono solo. No estoy hablando de la puerta de mi casa porque eso ya es peligroso por si te hackean. Pero la puerta del edificio, en vez de que alguien te apriete el botón del interfono, lo puedes abrir con tu móvil con el internet. No sé, es un ejemplo que puedes usar para el IoT. Y si no, luego lo puedes añadir a cualquier otra cosa. Para medir cosas de tu casa, temperatura, gas, o si tienes un campo, pues medir la humedad que tienes en tu campo de maíz o lo que sea. Poner internet ahora es bastante interesante entre las cosas. Siguiente pregunta es, ¿a qué te dedicas actualmente? Y al lado de la universidad, pues bueno, actualmente solo me dedico a YouTube y a todo lo que va detrás. Página web, las redes sociales y todas estas cosas están relacionadas con lo que estoy haciendo yo ahora. Carlos me pregunta, por el momento cuento con 4 certificados mexicanos sobre electrónica. Estoy graduado en perito en la electrónica. ¿Qué es el perito en la electrónica? O sea, quisiera aprender más de programación
relacionado con la electrónica. ¿Cómo puedo hacer un pequeño negocio con esto? Bueno, si quieres aprender más electrónica, pues ya he dicho un montón de cosas como puedes aprender. YouTube y páginas web te enseñan un montón, aunque a veces la fuente no es muy... no puedes creértelo todo. Y si quieres hacer un negocio, pues diseña un producto. Como yo he intentado con el Kickstarter, haz una placa de lo que sea y si tiene éxito, pues la puedes promocionar y a lo mejor se puede vender. Y lo que te recomiendo, hazte una tienda online. Es muy fácil, con WordPress o cualquier otra página de estas, no vale nada y puedes empezar a vender tus propias placas. A lo mejor tiene éxito, más no sé qué recomendarte. Si no quieres ir a arreglar cosas en las casas de las personas, arreglar teles, pues haz tu propio producto y lo puedes vender. Vale, García Moreno me pregunta, quisiera que hablara sobre los programadores que utilizan los robots avanzados, como los de Boston Dynamic. Bueno, no sé qué hablar de estos porque esa tecnología es brutal. Yo he visto los robots y esos robots hacen unas cosas que ni siquiera sé cómo los han programado. No sé cuántos kilómetros debe tener el código que tienen esos robots. Así que no sé qué decirte. Tiene un montón de sensores. Solo programar el LiDAR ese que tiene es una locura. Vale. El Robert Yo me pregunta, ¿cuánto tiempo lleva saber programar C++ mediante más o menos bien? ¿Y dónde sacar la información? Pues otra vez, entra en blogs o páginas de esas de tutoriales. Hay un montón de ejemplos con C++. Empieza simplemente a controlar los puertos. Port B es igual a tal byte. Empiezas a controlar un LED. Empieza luego a hacer una interrupción. Luego a crear una señal de PWM, una señal cuadrada o lo que sea. Poco a poco vas aprendiendo. Te aseguro que si buscas en Google encuentras un montón de tutoriales. ¿Cómo empezar? Búscate una placa que se pueda programar en C. Por ejemplo, el MSP que os he dicho antes, 430. Lo puedes programar en C y utilizas el programa que se llama Code Composer, que es de Texas Instruments. Y creo que hay una versión para estudiantes que es gratis. Vale. ¿Cómo? Movich me pregunta, ¿cómo rayos te lo haces para sacar proyectos tan a menudo? Pues mucho trabajo. Ya creo que se ha dicho en un podcast que hay días que estoy aún a las 3 o 4 de la noche aún editando vídeos. Pero bueno, espero que en el futuro baje un poco el nivel y tenga un poco de ayuda porque me estoy cansando. Siguiente pregunta es de Iván Alexis. ¿Puedes hacer una araña robot que sería genial para todos? Que pudiera hacer una... bueno, que haga una araña de robot. Sí, la tengo en mi proyecto es de hacer un robot con 8 patas y con servos. Seguramente saldrá pronto en el canal inglés, así que estamos atentos. ¿Sabes cómo hacer un BMS? Sí, la verdad es que tengo un circuito que estoy preparando para hacer un BMS. A lo mejor un BMS con control digital es un poco más difícil porque a regular voltaje necesitas mucha velocidad. Entonces, por ejemplo, el Arduino no reacciona tan rápido. Porque si el circuito quiere chupar más corriente y tú la quieres limitar, pues hasta que tú limites con el Arduino, que es muy lento, el circuito de fuera ya te puede quemar. Entonces, bueno, ya veremos. Pero sí podemos hacer un BMS al menos con unos transistores y unos drivers, pero no sé si algo digital. Ya lo veremos. Rodrigo pregunta, después de terminar la carrera que empezaste, ¿dónde has trabajado y en qué trabajas actualmente? Bueno, la verdad es que he intentado no trabajar para otras empresas porque me agobian. No me gusta trabajar para jefes que hacen sus cosas y estoy ahora muy feliz poder trabajar de lo que a mí me gusta. Espero que pueda seguir así un tiempo porque si no, tendré que trabajar para una empresa y estar limitado a lo que te ponga el jefe a hacer. Que eso no es nada creativo. Te dicen, haz esto y ya está. Pero bueno, no he trabajado nada más porque desde que estaba en la carrera ya empecé con el canal. Empecé con una página web que empezó a tener éxito y empecé montando mis cosas como el escape room y otras cosas. Así que nunca tuve que trabajar para una empresa grande. De momento estoy feliz con eso. Vale. Arduino Guzmán me pregunta, ¿harás vídeos sobre Raspberry Pi? No mucho, porque no estoy tan fan de la Raspberry Pi y no sé mucho programar ni en Java ni en esto, así que de momento no lo haré. Matt Gamer me pregunta, ¿se puede hacer un casco como el juego de Dead Space? Y hecho traje de Call of Duty Advanced Warfare, usando Arduino con Raspberry Pi. Él ha hecho eso, un traje de Call of Duty. Sí, se puede hacer un casco. La verdad es que estoy trabajando, no sé si sabéis que he hecho un casco de Daft Punk. Estoy ahora editando un casco para Darth Vader. Y al menos esto podrá ver, porque el de Daft Punk tenía la visera delante y no se podía ver, tenía que ser un periscopio por arriba. Pero este de Darth Vader sí que se podrá ver y tendrá los sonidos de Darth Vader y algunas luces, ya veremos. Estad atentos para eso. Vale. Joaquín Aguilar me pregunta, hola, ¿se puede usar tu controlador de motores brushless para una bicicleta eléctrica? Sí y no, porque la bicicleta eléctrica necesitas un motor a lo mejor 350 vatios, 500 vatios.
ese pequeñito no da mucha potencia. Si lo quieres hacer más grande, pues lo único que tienes que hacer con el mismo circuito, poner más transistores o unos IGBTs e incrementar un poco la potencia. Pero sí se podría utilizar. Pero claro, utilizar MOSFETs de más potencia y refrigerar los MOSFETs. Poner una placa de aluminio con un ventilador o algo, porque si no, con motores de mucha potencia se te van a quemar. Vale, Sebastián me pregunta, voy a combinar de dos tipos, personal y profesional. ¿En qué se usan normalmente las FPGAs? ¿Te encuentras conforme con los proyectos que has realizado este año? ¿Te queda algún pendiente para el año próximo? Feliz 2020. Bueno, las FPGAs pues se utilizan en muchas cosas, sobre todo en las cosas de industria. Yo creo que las neveras creo que normalmente tienen FPGAs. Cosas que las programas una vez y así quedan, pues normalmente las hacen con FPGAs. ¿Qué proyectos has realizado este año? Pues sí, si me quedo conforme con los proyectos que he realizado, sí, me gustan casi todos los proyectos. Estoy feliz siempre que hago un proyecto. Y si me queda algo pendiente para el próximo, obviamente, tengo una lista enorme que no acaba de proyectos, pero bueno, hay algunos difíciles que siempre los voy aplazando. Y finalmente la última pregunta es de Schlischer. Bueno, no puedo leer ese nombre, es un poco chungo. ¿Se puede hacer inteligencia artificial con Arduino o solo con Raspberry Pi? Bueno, esto de inteligencia artificial a mí no me acaba de convencer, porque para mí inteligencia artificial es algo que toma decisiones no aleatorias o por pseudo aleatorias con un código, sino que es algo que decide por sí mismo. Eso es para mí inteligencia y hasta ahora no hay nada de inteligencia artificial. Incluso Alexa para mí no es inteligencia artificial, sino que es según lo que tú le dices, ella tiene una base de datos o algo programado o pseudo random y te va dando respuestas. Entonces con Arduino, si se puede hacer algo, sí. Parecido a eso, sí, ya os he dicho que quiero hacer un robot que según lo que tú le digas, si estás cerca o no, la temperatura que hace, pues te va diciendo cosas. Te va diciendo hola, ¿qué tal? Te va diciendo la temperatura, te va diciendo qué día es, o te cuenta un chiste o lo que sea. Pues eso es una inteligencia artificial, pero en verdad es algo programado o algo aleatorio. Algo más, y claro, en cuanto más código le haces, pues más random parece o más real, pero al fin y al cabo sigue siendo algo programado. Le llaman estos red neuronal que hacen ahora con algunos robots. Eso al fin y al cabo es un código mucho más complicado. No sé cómo funciona porque nunca lo hice, pero bueno, algo así se podría hacer. Esa ha sido la última pregunta. Espero que os haya gustado, espero que os he contestado bien las preguntas. Habían algunas preguntas que se repetían o algunas que eran muy simples, simplemente decir sí o no. He intentado contestar lo mejor que pude. Habéis visto que habían 70 y algo, así que no podía desarrollar las preguntas muchísimo. Recordaos, entrar en el giveaway, porque si no os vais a perder ese soldador y hay muy poca persona, así que la probabilidad de ganar es muy grande. Y también si tenéis preguntas, dejad de hacerlas en Instagram y Facebook porque no los voy a contestar, no tengo tiempo. Y usar el forum. Es que es tan fácil poner una pregunta en el forum, además está dividido por categorías, que es de circuitos, que es de básico, que es de Arduino, que es de lo que sea. Tú pones tu pregunta ahí y así todo el mundo la puede contestar. Muy bien, aquí acaba este Q&A. Os deseo felices fiestas, feliz año nuevo para 2020 ahora que vamos a pasar. No sé cuándo voy a publicar este vídeo. Espero que os guste todo lo que hago y nos vemos. No voy a hacer la broma, nos vemos el año que viene, pero nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias.